Tener los conocimientos del sermón textual te permitirá preparar un sermón o una prédica rápida, precisa, pero consistente. Hoy, en nuestro seminario El Teólogo Bíblico, te estaremos enseñando a cómo preparar un sermón textual paso Bienvenido a nuestra séptima clase de homilética, concentrado en el sermón textual y el sermón temático. Hoy te vamos a estar enseñando a cómo preparar un sermón textual paso a paso e incluso le vamos a agregar introducción y conclusión. En pocas palabras, un sermón completo. Usted verá que de una forma sencilla usted va a producir a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo un sermón o una prédica cristiana rápida, pero al mismo tiempo profunda. Antes de nosotros entrar en clase o antes de nosotros desarrollar este tema, queremos invitarte a que te suscriba en nuestro canal. De esa manera usted bendice este seminario. Suscríbase en el canal. Dele la oportunidad a que otras personas al mismo tiempo puedan conocer más de la palabra de Dios y compártala. Recuerde regalarnos un me gusta y dejar sus comentarios en las áreas de los comentarios. Bienvenido a esta séptima clase. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez y estoy auténticamente emocionado de que nosotros hemos avanzado bastante en cuanto a las clases de homilética. Como hemos dicho anteriormente, hoy vamos a enseñarle a cómo preparar un sermón textual. Pero dentro del sermón textual que le vamos a enseñar, este será un sermón textual hilativo. Como lo dice su palabra, hilativo, porque nosotros vamos a tomar palabra por palabra del texto y lo vamos a desmenuzar. Antes quiero recordarle a todos ustedes que el sermón textual, ¿verdad? Lo hemos enseñado en otras clases, debe considerarse 1, 2 o 3 versículos, no más. Al mismo tiempo, no comience a añadir mucho texto al punto de que usted se olvide del texto que ha tomado como base. En una prédica se toma un texto y no se toma como una excusa ni como una forma introductoria, más ese texto que usted tomó es para nosotros analizarlo y predicar de él. Quiero recordar esto porque hay predicadores que toman un texto como una introducción y no debe ser así. Y luego comienza a predicar o a hablar muchas cosas menos del texto que ha leído. Nosotros consideraremos en esta clase de homilética un texto y lo vamos a desglosar palabra por palabra. Por eso se llama sermón textual hilativo, ¿correcto? Entonces, vámonos a materia. Le vamos a enseñar a preparar este sermón y se lo voy a presentar de una manera muy simple para que usted tenga una idea de cómo usted debe de organizar su sermón. Perfecto, vamos. Excelente, excelente. Aquí nosotros vemos la definición de lo que es el sermón textual hilativo. Que un sermón textual hilativo, como hemos dicho anteriormente, es el método más simple para preparar un sermón o una prédica textual. Es la de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos que son muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues daría como resultado una galimatías de ideas sin orden lógico. Es importante que preste atención porque hay momentos donde nosotros no disponemos de suficiente tiempo para realizar un sermón expositivo temático.
En cambio, este sermón textual hilativo nos va a permitir a preparar de una forma simple, llana y rápida una prédica cristiana. Esto no significa que a esta clase de predicación no hay que dedicarle tiempo. No, hay que dedicarle suficiente tiempo, solo que en su desarrollo no amerita el análisis de otras clases de predicaciones. Vamos entonces a ver el orden como nosotros tenemos que realizar una predicación, como anteriormente le hemos enseñado. Véase aquí que lo primero que nosotros colocamos es el texto. ¿Por qué lo primero que se coloca es el texto? Pues es un sermón textual. Recordemos que el sermón textual parte de un texto. Por lo tanto, usted no puede agregar el tema, ya que el tema lo proporciona el texto. Y el texto es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Esta es la forma de organizar el texto. Muy importante que usted tome esto en consideración, porque una predicación o un bosquejo mal organizado puede hacer o puede ayudar al predicador a desenfocarse y a perderse en la predicación. Es bastante feo que un predicador no sepa o no se pueda guiar por su propio bosquejo porque su bosquejo está desordenado. Importante que usted considere esto. Esta clase la vamos a hacer lo más detallada posible. Vamos a hacer despacio para que usted pueda poner en práctica en su tarea este tipo de sermón. Y, ¿por qué no decirlo en sus predicaciones? Veas entonces que el tema que hemos sacado de este texto, ¿cuál es el texto? Bueno, vamos a leerlo, que el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, correcto, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Digo nuevamente porque en la clase 6 nosotros explicamos esto, de que una prédica textual puede tener un texto, 2 o 3. En esta ocasión hemos tomado 2 textos. ¿Por qué hemos tomado 2 textos y no lo hemos dejado en un solo texto? Porque la idea de lo que andamos buscando se complementa en el versículo 17. El versículo 16 dice que todas las escrituras es inspirada por Dios y luego habla de su utilidad, y en el versículo 17 habla del propósito de esta utilidad. Por eso el 17 es bastante importante agregarlo en este caso. Vamos entonces, amados hermanos, considerar nuevamente el orden. Vamos al texto, luego ponemos el tema. El tema es la utilidad de las Sagradas Escrituras. Puede ser también las utilidades de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, mire que esto lo hemos tomado en consideración, que el texto dice que es útil. Y tomando esa palabra clave de útil, hemos tomado o hemos considerado este tema, la utilidad de las Sagradas Escrituras. Otro punto es el título, el cual, recuerden ustedes que el título es la idea central del tema. Es prácticamente qué es lo que está diciendo el tema. Vamos a ponerlo a hablar. Y nosotros hemos tomado en cuenta el título y lo hemos llamado palabra admirable. ¿Por qué palabra admirable? Porque lo que hace la palabra de Dios, según su utilidad, es admirable. Quizás usted puede considerar otro título y está bien. Propósito. Recuérdense añadirle el propósito, que el propósito no solamente esté en su cerebro o en su cabeza o en sus pensamientos, sino que el propósito esté escrito. Recuérdense que las cosas escritas son más difíciles de olvidar. Tomando eso en consideración, vemos que el propósito es enseñar a la iglesia la importancia de estudiar con detenimiento la Biblia para nuestra madurez espiritual. Ese es el propósito. Posiblemente
su propósito sea diferente. ¿Por qué diferente? Porque en su congregación hay una necesidad distinta. Por lo tanto, el propósito se acopla o descansa en la necesidad de la iglesia local, en el sentido de que sea una predicación para una congregación, porque puede ser para un grupo de jóvenes o para otra clase de actividades. Tipo de sermón, textual y lativo. Quiero ponerlo. A veces es posible que usted haya preparado un sermón ilativo sin saberlo, sin conocerlo. Pero nosotros no podemos dejar esto a la suerte. Yo tengo que saber que lo que estoy preparando es un sermón ilativo. Considere esto. Introducción. Nosotros no vamos a enseñar en este video, en esta clase, cómo preparar una introducción, porque ya eso lo hemos enseñado en otras ocasiones en el sermón expositivo. En cambio, en la descripción de este video, vamos nosotros a dejarle el link de cómo preparar una introducción y cómo preparar una conclusión. Espero que usted tome en consideración los pasos para preparar una introducción y para preparar una conclusión, considerando que cuando estemos corrigiendo su tarea, eso se va a tomar en consideración. Bien, la introducción, quiero añadir, no se hace al principio. La introducción se deja siempre al final. Usted diría, pero ¿cómo es posible? Ya que si lo primero que se dice en una predicación es la introducción, ¿cómo es lo último que uno prepara? ¿De qué manera? Bueno, es lo último que se prepara, porque la introducción no es más que la presentación de la predicación. Y usted no puede presentar algo si usted desconoce lo que va a presentar. Es por esto que usted tiene que preparar el sermón, incluso la conclusión, para luego usted preparar la introducción. Considerando esto, no vamos a leer ahora la introducción, sino que se la vamos a enseñar al final para que usted no se nos confunda. Pero quiero que considere o tome en cuenta este punto que es bastante importante. La introducción se hace siempre al final para usted tener un conocimiento claro y definido de el bosquejo que ha preparado. Bien. Incluso yo escuché a alguien dando una clase diciendo que usted pudiese preparar una introducción tentativa. Y yo le digo, no es correcto, no es correcto y no es correcto. ¿Por qué? Usted no puede hacer una introducción tentativa de algo que desconoce. ¿Tentativa a qué? Es por eso que no debe preparar introducción, déjala en blanco, prepare su bosquejo con tranquilidad y luego usted que hace eso, usted lo que va es, si luego que usted hace su bosquejo, prepara su introducción con tranquilidad. Ahora bien, leamos nuevamente el texto. Toda la escritura. Y fíjense que dice toda la escritura y yo le puse una línea por debajo. ¿Qué significa esa línea? Esa línea significa que eso es una idea central. Todas las ideas centrales las voy a subrayar. Recuérdense que hemos enseñado, incluso en la clase anterior, la clase 6, enseñamos que antes de usted predicar de un versículo, usted debe de estudiarlo, debe de analizarlo a profundidad para usted tener un conocimiento claro de qué es lo que está predicando. No vaya a ser que usted predique de un texto fuera de su contexto, es decir, fuera de su idea central, de la idea principal que tuvo el autor. En ese aspecto leemos todas las escrituras, toda la escritura, línea, es inspirada por Dios, línea. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser un punto central. Es decir, va a ser una división central. Las divisiones centrales no son más que los ejes del texto, o mejor dicho, del bosquejo. Son los ejes del bosquejo. Son los puntos que usted va a desarrollar en su predicación. Útil para enseñar, ahí que hay una coma, también tiene que una línea, para redarguir, otra línea, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a tomar de cada una de esas porciones
y vamos a convertirla en un punto central. Es como dividir el texto para desarrollarlo. No voy a decir palabra por palabra, porque puede haber más de una palabra, pero voy a decir en pequeñas oraciones y pueden ser también palabras. En ese sentido, todas las escrituras, vea que toda la escritura es un punto o una división central. Todas las escrituras, primera división central. Luego dice, es inspirada por Dios, segunda división central. Mire que lo que yo estoy dividiendo el texto según las ideas. Luego dice, y útil para enseñar, otra división, que es la número 3. 4, para redarguir, para corregir. 6, para instruir en justicia. Y 7, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Entonces, vamos a ver qué fácil es preparar este tipo de sermón, ya que nosotros lo que hicimos fue dividir en puntos cada porción del texto. Interesante, fácil. Y ahora vamos entonces a desarrollar, a crear un pequeño párrafo de desarrollo para que nos sirva como guía de cada palabra o de cada oración o de cada punto central o división central. En ese sentido, todas las escrituras, ahora vamos a desarrollar eso. ¿Qué nos está diciendo la Biblia con esto de todas las escrituras? Usted se puede hacer esa pregunta y yo respondo o respondemos. Cuando el apóstol Pablo, estamos ya predicando, dijo toda la escritura, eso quiere decir precisamente eso, toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Alguien podría decir, bueno, ¿no sabía usted que el libro de Apocalipsis aún no se había escrito en el tiempo en que según de Timoteo se escribió? Sí, lo sabemos. Pero lo importante es saber que el libro de Apocalipsis llegó a formar parte de las Sagradas Escrituras y por lo tanto está cubierto por la palabra toda al referirse a las escrituras. Es decir, cuando ya dice toda, también incluye a todos los libros del Nuevo Testamento. Tomando esto en consideración, vemos que lo que estamos haciendo es desglosando este primer punto. Es decir, no es solamente colocarlo, es desglosarlo pero de una manera coherente. Fíjense que hay un análisis en el texto porque precisamente cuando Pablo dice todas las escrituras, el Nuevo Testamento no se había escrito. Yo tengo que tener ese conocimiento. Por lo tanto, cuando dice todas las escrituras, yo tengo que hacer una investigación para saber a qué se está refiriendo. En otro punto, también debe de tomar en cuenta que cuando estamos explicando lo que dice todas las escrituras, cuando estamos hablando de eso, también agregamos una aplicación. Es decir, que la aplicación va relacionada en el mismo desarrollo. No es que lo vamos a dejar al final, no, sino que ahí mismo agregamos la aplicación. Pero primero yo explico qué significa la palabra todas las escrituras y luego hablo de una aplicación. Bien, vámonos al segundo punto. El segundo punto es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Ahora nosotros vamos a hablar de la palabra clave de aquí, que es inspirada. Esa es la palabra clave. Esa palabra inspirada, que la palabra fue inspirada por Dios y nos refiere al aliento de Dios. Los hombres que escribieron las escrituras, las sagradas escrituras, no fueron simplemente plumas que el Señor escogió y con las cuales escribió. Lo maravilloso fue que Dios usó la personalidad de esos hombres. Expresó conceptos en sus propios esquemas o modelos mentales. Y sin embargo, consiguió comunicar exactamente lo que él quiso decir. Por medio de estos hombres, Dios nos ha comunicado su palabra. Él no tiene nada más que decirnos hoy. Si desde el cielo nos hablara, nos añadiría nada a lo que ya se ha dicho, porque lo que se escribió es perfecto. Tome en consideración que a partir de ahí usted continúa hablando de la palabra de Dios y continúa hablando y desarrollando ese punto.
porque lo que hemos hecho es un bosquejo. Antes de continuar al punto número 3, quiero volver hacia arriba y quiero explicar algo. Muy bien. Cuando vamos a predicar, naturalmente, alguien nos presenta. Y cuando esa persona nos presenta a nosotros, es importante que nosotros le demos las gracias a Dios y a esa persona que nos ha invitado, en caso de que usted sea de otra congregación. Imagínese usted que lo presentaron. Usted dice, Dios les bendiga a todos y a todas. Es para mí un grato honor estar entre el pueblo de Dios de esta hermosa congregación. Doy gracias a Dios y al pastor Félix Núñez, un ejemplo, por darme o concederme esta invitación que para mí es gloriosa. Esta invitación que es una oportunidad para hablar con ustedes sobre la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. A pesar de que hicieron una oración, permítanme orar por ustedes en este momento. Usted realiza una oración y comienza entonces con la introducción. Perfecto. Vámonos al punto 3. Y útil para enseñar. Enseñar, de acuerdo a la Real Academia Española, ahora hicimos una definición, mire qué interesante, significa instruir, doctrinar, amaestrar con reglas y preceptos, dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en los sucesivos, entre otras definiciones. Esta palabra, enseñar, se traduce del griego didaskalia, que significa introducción, la función o la información, enseñar o doctrinar. Muy bien. Entonces, ahora yo después de hacer esa definición, tomando en consideración esa definición, explico. Uno de los propósitos de la Biblia es darnos a conocer los pensamientos y el corazón de Dios. En ella podemos encontrar la sabiduría, el propósito de la creación del mundo y el de nosotros como seres humanos e incluso los eventos por venir. Mire que estoy creando una expectativa maravillosa de la palabra de Dios a tal punto que la gente se va a interesar en estudiarla. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. ¿Ok? A través de las Escrituras, Dios nos da una base firme en la que podemos construir nuestra vida y nos ayuda a corregir ideas equivocadas y construir convicción con seguridad. Nótese que lo único que hicimos fue desarrollar las definiciones anteriormente dichas: instruir, doctrinar, amaestrar con regla y precepto, advertencia, escarmiento, entre otras cosas. El punto 4, fíjese, para redarguir. Ahora vamos a desarrollar este punto. La palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo nos redarguye con la finalidad de que despertemos del mundo del pecado en que nos encontramos y podamos reaccionar arrepintiéndonos de ellos y aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, miren, ahora vamos al punto 5, que es para corregir. Consideren nuevamente que estamos desarrollando porción por porción de las Sagradas Escrituras o del texto que hemos leído. Y nótese que el hecho de que sea textual no significa que sea un sermón pequeño, es un sermón más o menos de 30 a 45 minutos. ¿Alguna vez te has sentido, y aquí vamos a comenzar con una pregunta para crear cierta inquietud, ¿alguna vez te has sentido incómodo con la idea de leer tu Biblia? En ella aprendemos que la Biblia es como un espejo, según Santiago 1:23. Mire cómo adentré un texto, pero un texto no para divorciarme del tema, ni para divorciarme del punto. Tengo que estar concentrado en ese punto. Y estoy tomando como referencia Santiago 1:23, pero no es más que para yo poder ilustrar ese punto para corregir. Digo esto porque a veces rellenamos los puntos de otro texto a tal punto que nos olvidamos del punto que estamos desarrollando. Hay que tener mucha cuenta, mucho cuidado,
para nosotros permanecer en lo que estamos haciendo o en el punto de desarrollo. Entonces, en donde conocemos nuestra condición real, podemos ver las imperfecciones y manchas que tenemos, que de otro modo tal vez no nos hubiéramos dado cuenta que llevamos. Si tu deseo también es crecer como hijo de Dios o como hija de Dios, podemos empezar por examinar y ver lo que hay mal en nuestro corazón a la luz de la palabra. Por ella pone al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, según Hebreo 4:12. Por medio de la Biblia, Dios nos muestra lo que está mal en nuestra vida para corregirlo. Vea cómo terminé, con el mismo punto. No puedo yo terminar de otra manera. Todo esto indica que los dos textos escogidos no fueron más que unos textos que nos van a ayudar a ilustrar y a aclarar, ¿verdad? Y a sustentar que la palabra de Dios nos corrige. Seguimos con el próximo punto. Para instruir en justicia. Ahora vamos con el punto número 6. Para instruir en justicia. Vamos a aclarar esto. Dice, no solo nos enseña lo verdadero y nos corrige. La Biblia también nos capacita para hacer lo que es correcto. En ella conocemos lo que Dios pide de nosotros, su voluntad buena, agradable y perfecta. Dios desea que llegues al estándar que tienes para ti y desea capacitarte para que seas un canal de bendición para el mundo, haciendo las obras buenas que Él tiene preparada para todos nosotros. Ya eso es un punto que podemos seguir desarrollando, claro. He decidido embarcarme en esta aventura de leer la Biblia. Deseo que Dios transforme mi vida. Deseo conocer la verdad, estar dispuesto a escuchar lo que hay mal en mi vida, permitir que Él me transforme y me enseñe a hacer lo correcto para su gloria. Una pregunta. ¿Te gustaría embarcarte en la misma aventura? Y de esta manera desarrollamos el punto 6 para instruir en justicia, para enseñar en justicia, para guiarnos en la justicia. Punto número 7 y último punto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí tomamos esta porción completa porque consideramos que separarla no nos va a proveer la información que nos puede dar ya todas ellas en unidad. En ese sentido, vamos a desarrollar, dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El término perfecto no quiere decir que usted y yo alcancemos esa clase de perfección en el cual absolutamente todo lo que hacemos es correcto. Más bien significa que podremos alcanzar la madurez espiritual, una madurez completa. Es que hay muchos creyentes que espiritualmente hablando aún se encuentran en el estado de la infancia o adolescencia espiritual. Pero podremos ser personas completas, maduras, a la plenitud del crecimiento. Luego presento al hombre de Dios como enteramente preparado. Así lo presentó Pablo. Es decir, que la palabra de Dios puede prepararle a usted para realizar en la vida toda buena obra. No hay sistema ni métodos para traernos con una serie de lecciones fáciles. La madurez cristiana, todas las escrituras, ha sido dada por la inspiración de Dios. Y toda debe utilizarse en el día de hoy para suplir nuestras necesidades. Ya ahí con ese sermón, con ese bosquejo completado, nosotros nos vamos a la conclusión. Hoy hemos hablado, quiero antes de seguir, recordarle que debajo de esta clase, en la parte de la descripción, está un video, una clase sobre cómo preparar una conclusión. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer una recapitulación o una síntesis de lo que se ha hablado. Es importante refrescarle la memoria a los hermanos que están
en la congregación o están escuchándote, a los receptores. Hoy hemos hablado sobre la utilidad de las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido que la palabra de Dios en su totalidad es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto y estén enteramente preparados para toda buena obra. Hice una síntesis sin desarrollar, porque ya lo hemos desarrollado. No voy a desarrollar nuevamente. Hay personas que dicen, ya para concluir, por ejemplo, y duran media hora concluyendo y dicen 5 veces para concluir. Lo mejor es no decirlo y usted ir concluyendo y que el tono de su voz sea quien determine. Le digo por qué. Porque a veces cuando nosotros decimos, hermanos, para concluir, ya los hermanos comienzan y se despegan del sermón. E incluso hay personas que están esperando que usted diga eso para retirarse, para irse, porque para ellos ya no hay nada interesante. Y la conclusión es sumamente importante. Es el cierre del sermón. Es el punto que nos va a ayudar a convencer a través del Espíritu Santo a los pecadores. Por lo tanto, no es menos importante que la introducción y que el desarrollo. La unidad en sí misma es la importancia. Es por esto que les invito a preparar y sacar tiempo para hacer una buena conclusión. Este es un ejemplo, hágalo mejor todavía. En ese sentido, no diga ya para concluir, simplemente vaya concluyendo. Y que la conclusión sea precisa, sea concisa y sea breve, pero interesante, llamativa, atractiva. Entonces, ya dimos la síntesis. Ahora decimos, si desea que Dios use tu vida para Él, debe escucharle, obedecerle. Permite que Dios obre en tu vida como su hijo o hija amada. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia son reconocidos porque escucharon la voz de Dios y se dejaron guiar por ella. Déjate guiar por la voz de Dios hoy a través de su palabra. Luego usted puede hacer un llamado y hace una oración. Fíjese que ya tengo el sermón completo, ahora sí puedo preparar una introducción, ya sabiendo qué es lo que voy a introducir. Es mucho más fácil. Y aquí entonces tenemos en la introducción, esta pequeña introducción. La introducción debe ser atractiva, debe ser llamativa también y debe ser breve. Recuérdese usted que cuando usted va a predicar, mayormente, sí, en la mayoría de congregaciones, ponen al predicador luego que han hecho prácticamente todo, lo que indica que en sí hay muchos hermanos que posiblemente no tengan interés de escucharlo. Es la realidad. Hay personas que quieren ya retirarse. Y usted tiene que darle a través de la introducción un motivo para quedarse sentado. La introducción es como la portada de un libro. Nótese que usted a veces compra un libro no por el contenido, sino por la portada. Usted dice, un libro con esta portada debe ser interesante. En este sentido, una introducción llamativa, cautivadora, permite que la congregación se quede sentada para ver qué es lo que sigue. En este sentido, la introducción. Si deseamos hablar con Dios, oramos. Si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Escrituras. Porque por medio de sus profetas, apóstoles y hombres de Dios, guiados por Él, recibimos sus palabras. De modo que Él nos enseñará a medida que prestamos atención a la inspiración del Espíritu Santo. Si no ha escuchado su voz hablarle últimamente, diríjase a las Sagradas Escrituras con un nuevo enfoque y un oído presto. Ellas son nuestra salvavidas espiritual. Hoy nosotros hablaremos bajo el tema la utilidad de las Sagradas Escrituras. Recuérdense que ya hemos preparado el bosquejo, hemos hecho la conclusión y esta es la introducción. Esperamos que la clase de hoy haya sido de mucha bendición para todos ustedes, que realmente le pueda ser útil en el desarrollo de su ministerio y en la práctica de sus predicaciones. Queremos colocar como tarea preparar un sermón textual hilativo, un sermón textual hilativo, considerando todos los puntos que nosotros hemos enseñado. Usted va a agregar el texto, el tema,
el título, el propósito, va a agregar también la introducción, los puntos de desarrollo de su bosquejo y la conclusión, considerando los videos que están en la parte de la descripción de esta clase. Recordándole que si usted no se ha suscrito en nuestro canal, que se suscriba ahora, que nos regale un me gusta y nos le dé a la campanita para recibir notificaciones. Si quiere participar en nuestro programa de nuestro seminario bíblico El Teólogo, puede usted suscribirse a través de esta dirección. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la clase número 7 y soy su maestro Juan de León Gutiérrez. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Bye.